Mi hija me dijo te amo, mamá, y olvidó colgar el teléfono. Lo que escuché después hizo que mi sangre se helara por completo. La voz de mi yerno Damián resonó clara. Ella realmente cree en ti. Los medicamentos están funcionando. Pronto ni siquiera va a recordar dónde escondió el dinero. Mi cuerpo se paralizó. Dejé caer el teléfono con manos temblorosas. Estaban planeando robarme todo lo que tenía, usando a mi propia hija como cómplice. Soy Esmeralda, tengo 73 años, y en ese momento entendí que la demencia que creía estar sufriendo no era real. Me estaban envenenando lentamente, haciéndome creer que perdía la memoria para justificar el robo de mis ahorros. Pero cometieron un error fatal. Subestimaron a una mujer que había sobrevivido a la pobreza, enviudez y traiciones familiares durante décadas. Esa mañana había comenzado como cualquier otra. Preparé mi café en la cocina color crema, con esas paredes que mi esposo había pintado hace 40 años. Los rayos de sol entraban por la ventana, iluminando las fotografías familiares que colgaban del aparador de madera. Fotos de Amalia cuando era niña, sonriendo con sus vestidos rojos en las fiestas escolares. Fotos de nuestra boda, de cumpleaños, de navidades felices. Todo mentira ahora. Amalia había llamado como todos los martes, preguntando por mi salud, diciéndome que tomara las vitaminas que Damián me había conseguido. Esas malditas pastillas que me hacían sentir confundida, mareada, olvidadiza. Son para tu edad, mamá, me decía con voz dulce. Te van a ayudar con la memoria. Qué ingenua fui al creerle. Durante meses había notado que mi mente se nublaba después de tomar esas píldoras. Perdía las llaves, olvidaba nombres, me costaba recordar conversaciones recientes. Amalia y Damián insistían en que era normal, que era parte del envejecimiento. Incluso sugirieron que tal vez necesitaba ayuda para manejar mis finanzas, que ellos podrían encargarse de mis cuentas bancarias. La llamada había terminado con nuestro ritual de siempre. Te amo, mamá, me dijo Amalia con esa voz que ahora se era actuada. Yo también te amo, hija, le respondí, sintiendo ese calor en el pecho que solo una madre puede sentir. Pero ella no colgó. El teléfono siguió conectado y yo, por alguna razón, no lo noté de inmediato. Estaba guardando las tazas de café cuando escuché voces lejanas. Al principio pensé que venían de la televisión, pero luego me di cuenta de que salían del teléfono que había dejado sobre la mesa. Me acerqué sigilosamente, con el corazón latiendo cada vez más fuerte. ¿Crees que se está dando cuenta? Era la voz de Amalia, pero diferente. Fría. Calculadora. No seas paranoica, respondió Damián con ese tono arrogante que siempre me había molestado. Los medicamentos están funcionando perfectamente. Cada día está más confundida. Mis piernas comenzaron a temblar. Me aferré al respaldo de la silla, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor y sacrificio, estaba hablando de drogarme como si fuera un experimento. ¿Y si alguien se da cuenta? Los vecinos podrían sospechar, insistió Amalia. La escuché caminar, sus tacones resonando contra el piso. Nadie va a sospechar nada, le aseguró Damián. Una anciana que desarrolla demencia es lo más normal del mundo. Y cuando ya no pueda recordar dónde escondió el dinero, tendremos poder legal sobre sus finanzas. Ahí fue cuando se me cayó el teléfono. El sonido del aparato golpeando contra las baldosas resonó por toda la cocina. La llamada se cortó inmediatamente. Me quedé allí, de pie, mirando el teléfono en el suelo como si fuera una serpiente venenosa. Todo cobraba sentido ahora. Las visitas constantes, las preguntas sobre mis ahorros, la insistencia con las vitaminas, los comentarios sobre mi supuesta confusión mental. No estaba perdiendo la memoria por vejez. Me estaban envenenando sistemáticamente para robarme la vida que había construido con tanto esfuerzo. Me senté en el suelo de la cocina, junto al teléfono roto, y por primera vez en meses mi mente se sintió completamente clara. La rabia que corrió por mis venas fue como un despertar. No era demencia. No estaba perdiendo la cordura. Era veneno. Veneno administrado por las dos personas en las que más confiaba en este mundo. Recogí el teléfono con manos que ya no temblaban. La pantalla estaba agrietada, pero seguía funcionando. Como yo. Dañada por fuera, pero con toda mi fuerza interior intacta. Me levanté despacio, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo se tensaba con una determinación que no sentía hace años.
Si querían jugar sucio, les iba a enseñar lo que una mujer de 73 años podía hacer cuando la subestimaban. Caminé hasta mi habitación y me senté frente al espejo del tocador que había sido de mi madre. Mi reflejo me devolvió la mirada de una mujer cansada, con el cabello gris despeinado y arrugas que parecían más profundas que la semana pasada. Pero mis ojos, esos ojos cafés que mi esposo solía decir que brillaban como estrellas, ahora ardían con una llama que creía extinguida. Abrí el cajón superior del tocador y saqué mi libreta de direcciones, esa vieja libreta de cuero gastado donde tenía anotados todos los números importantes. Busqué el teléfono de Celia, mi vecina de enfrente, la única persona en la que sabía que podía confiar completamente. Celia había sido mi confidente durante años, la mujer que me había acompañado en el funeral de mi esposo y que siempre tenía una taza de té lista cuando yo necesitaba desahogarme. La llamé sin pensarlo 2 veces. Su voz respondió al segundo timbrazo. «Hola Esmeralda, ¿cómo estás, querida?» Su tono cálido contrastaba tanto con la frialdad que acababa de escuchar de mi propia hija. «Celia, necesito que vengas. Es urgente. Y por favor, no le menciones a nadie que estás aquí». Hubo una pausa. Celia conocía mi voz lo suficiente como para saber cuando algo estaba terriblemente mal. «Voy para allá», me dijo sin hacer preguntas. Mientras esperaba, fui hasta mi closet y saqué la caja de zapatos que guardaba en la parte más alta. Adentro estaban todos mis documentos importantes, escrituras de la casa, certificados bancarios, mi testamento, pólizas de seguro. También estaba mi libreta personal, donde durante años había anotado todo lo que consideraba importante. Fechas, conversaciones, gastos médicos. Todo estaba ahí, documentado con mi letra cuidadosa. Pasé las páginas hasta llegar a los últimos meses. Ahí estaban las anotaciones sobre mis supuestos episodios de confusión. 15 de marzo. Amalia dice que olvidé apagar la estufa. No recuerdo haber cocinado. 22 de marzo. Damián encontró mis llaves en el refrigerador. ¿Cómo llegaron ahí? 3 de abril. No pude recordar el nombre de la señora del banco. Amalia tuvo que ayudarme. Cada entrada me daba más claridad. Todos esos episodios habían ocurrido después de tomar las vitaminas. Los días que me saltaba las pastillas, por cualquier razón, mi mente funcionaba perfectamente. Era tan obvio ahora que me sentía estúpida por no haberlo notado antes. El timbre sonó y corrí a abrir. Celia estaba parada en mi puerta, con su vestido verde oliva y una expresión de preocupación genuina. «Esmeralda, te ves terrible. ¿Qué pasó?» Me hizo a un lado para entrar, y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. «Siéntate», le dije. «Lo que te voy a contar va a sonar increíble, pero necesito que me creas». Le relaté todo. La llamada que no se cortó, las voces de Amalia y Damián, las pastillas, los episodios de confusión, todo. Celia me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo sus ojos se iban abriendo más y más con cada detalle. Cuando terminé, se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. «Dios mío, Esmeralda», murmuró finalmente. Eso es abuso de ancianos. Es un crimen federal». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Crimen federal. Mi propia hija estaba cometiendo un crimen federal contra mí. «¿Tienes las pastillas?», me preguntó. Asentí y fui a buscar el frasco del baño. Celia examinó las píldoras blancas pequeñas. «Esto no parece vitamina normal», dijo, frunciendo el ceño. «Necesitamos que las analicen». Me miró directamente a los ojos. «¿Qué quieres hacer, Esmeralda? Podemos ir a la policía ahora mismo». «No», le dije firmemente. «Todavía no». La sorpresa se reflejó en su rostro. «Necesito tiempo para pensar, para planear. Si voy a la policía ahora, será mi palabra contra la de ellos. Y después de meses fingiendo que tengo demencia, ¿quién me va a creer?». Celia asintió lentamente, entendiendo mi punto. «Entonces, ¿qué propones?». Me levanté y caminé hasta la ventana que daba al jardín trasero. Las rosas que mi esposo había plantado seguían floreciendo, desafiando el paso del tiempo. «Voy a seguir su juego», dije sin voltearme. «Van a creer que sigo tomando sus medicamentos, que sigo perdiendo la memoria. Pero en realidad, voy a estar documentando todo. Cada conversación, cada visita,
cada intento de manipularme. Es peligroso, Esmeralda. Más peligroso es dejar que se salgan con la suya. Me volteé para mirarla. He trabajado toda mi vida para tener estos ahorros. Limpié casas, vendí comida, cuidé niños, hice de todo para asegurar mi futuro. No voy a dejar que dos parásitos me roben lo que me costó décadas construir. Esa tarde, después de que Celia se fue prometiendo ayudarme en todo lo que necesitara, me senté a hacer un plan. Si Amalia y Damián querían jugar al gato y el ratón, les iba a dar el espectáculo de sus vidas. Pero ellos no sabían que el ratón había descubierto todas las trampas. Guardé las pastillas en un lugar seguro, donde pudiera seguir sacándolas del frasco pero sin tomarlas. Cada mañana, fingiría tragarlas y después las escupiría cuando nadie me viera. Actuaría confundida en los momentos precisos, pero mantendría mi mente clara para observar y planear. Mi teléfono sonó. Era Amalia. Hola mamá, ¿cómo te sientes? Su voz falsa me revolvió el estómago, pero forcé una sonrisa que se reflejó en mi tono. Hola mi amor. Un poco cansada, pero bien. Acabo de tomar mis vitaminas. Perfecto, mamá. Te quiero mucho. Cuando colgué, susurré para mí misma, yo también te quería, Amalia. Pero eso se acabó. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tener que fingir demencia frente a mi propia hija requería una fuerza que no sabía que poseía. Cada mañana, cuando Amalia llegaba con su sonrisa falsa y sus preguntas sobre mi salud, tenía que actuar como la anciana confundida que ellos creían que era. Pero por dentro, mi mente trabajaba como una máquina calculando cada movimiento. El miércoles por la mañana, Amalia llegó más temprano de lo usual. Traía una bolsa de papel con mi desayuno favorito, pan dulce de la panadería del centro. Buenos días, mamá, me dijo besándome la frente. Te traje algo rico. Su actuación era perfecta. Si no hubiera escuchado esa conversación telefónica, habría creído que era la hija más amorosa del mundo. Me senté en la mesa de la cocina mientras ella preparaba el café. ¿Ya tomaste tus vitaminas?, me preguntó, como todas las mañanas. ¿Cuáles vitaminas?, respondí, poniendo esa expresión perdida que había estado practicando frente al espejo. Vi cómo sus ojos se iluminaron. Creyó que su plan estaba funcionando aún mejor de lo esperado. Las que están en tu baño, mamá. Las que te ayudan con la memoria. Fue hasta el botiquín y regresó con el frasco. Aquí tienes. Me dio la pastilla con un vaso de agua, observándome mientras me la llevaba a la boca. La mantuve bajo mi lengua hasta que ella se distrajo sirviendo el café, entonces la escupí en mi servilleta. Mamá, tengo que hablar contigo sobre algo importante, me dijo sentándose frente a mí. Su tono había cambiado, se había vuelto más serio. Damián y yo hemos estado hablando sobre tu situación. Creemos que tal vez sería mejor si nosotros te ayudáramos con tus finanzas. Ya sabes, para que no tengas que preocuparte por pagar cuentas o manejar el banco. Ahí estaba. El primer movimiento real. Mantuve mi expresión confundida. ¿Mis finanzas? Pero yo manejo bien mi dinero. Mamá, ayer me dijiste que no recordabas haber pagado la luz. Y la semana pasada no podías encontrar tu chequera. Era mentira. Jamás le había dicho eso, pero ella estaba construyendo su narrativa. No recuerdo haber dicho eso, murmuré, frotándome las sienes como si me doliera la cabeza. Exactamente, mamá. Por eso necesitas ayuda. No es tu culpa, es normal a tu edad. Su mano se posó sobre la mía, esa mano que una vez había consolado mis pesadillas infantiles cuando yo la consolaba a ella. Ahora esa misma mano me mentía con cada caricia. ¿Qué tendría que hacer?, pregunté, manteniendo mi voz pequeña e insegura. Solo firmar unos papeles que te permitan a Damián manejar tus cuentas. Él estudió contabilidad, ¿recuerdas? Te va a cuidar muy bien. Damián nunca estudió contabilidad. Trabajaba vendiendo seguros y apenas terminó la secundaria. Pero seguí el juego. Damián va a cuidar mi dinero. Sí, mamá. Y yo voy a supervisar todo. Somos familia, nunca te haríamos daño. Cada palabra era como un cuchillo en mi pecho. Está bien, dije finalmente. Si tú crees que es lo mejor. Vi cómo se relajó, como si hubiera ganado la primera batalla. Esa tarde,
Después de que se fue, llamé a Celia. Necesito tu ayuda, le dije. Van a venir mañana con papeles para que les dé control de mis finanzas. Hubo un silencio tenso del otro lado de la línea. ¿Y qué vas a hacer? Los voy a firmar, respondí. Su grito de sorpresa me hizo alejar el teléfono de mi oreja. Esmeralda, te volviste loca de verdad. Escúchame, le dije firmemente. Voy a firmar, pero antes voy a mover todo mi dinero. Voy a vaciar mis cuentas y abrir nuevas en otro banco, bajo un nombre ligeramente diferente. Cuando ellos tengan acceso a mis cuentas originales, van a encontrar exactamente 5 pesos. El plan era perfecto en su simplicidad. Durante años, había usado mi nombre completo en los bancos, Esmeralda Guadalupe Morales VDA, de Hernández. Pero en mi acta de nacimiento, mi segundo nombre aparecía como Guadalupe María, un detalle que muy poca gente conocía. Podía abrir cuentas nuevas usando esa variación legal de mi nombre, y técnicamente seguirían siendo mis cuentas legítimas. Es brillante, admitió Celia después de que le expliqué todo. Pero necesitas ayuda para mover tanto dinero sin que sospechen. Tenía razón. Mis ahorros eran considerables. Décadas de trabajo duro, seguros de vida, la venta de propiedades que mi esposo y yo habíamos comprado cuando éramos jóvenes. No podía mover todo de una vez sin levantar banderas rojas. ¿Conoces a alguien en el banco que pueda ayudarnos discretamente?, le pregunté. Celia pensó por un momento. Mi sobrino Armando trabaja en el Banco Nacional. Es gerente de cuentas privadas. Podríamos confiar en él. ¿Puedes llamarlo mañana temprano? Necesito mover todo antes de que Amalia y Damián lleguen con sus papeles. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, sentada en la mecedora de la sala, mirando las fotos familiares que colgaban de las paredes color naranja del corredor. Había una foto de Amalia a los 15 años, sonriendo con su vestido verde en su fiesta de quinceañera. Yo había trabajado extra durante meses para poder pagarle esa fiesta. Otra foto la mostraba el día de su graduación universitaria, orgullosa con su título en la mano. Yo había vendido las joyas de mi madre para pagar sus estudios. ¿En qué momento se había convertido en esta persona? ¿Cuándo había decidido que robarle a su propia madre era aceptable? Traté de recordar señales, pistas de que algo estaba mal, pero no podía encontrar nada. Siempre había sido una hija aparentemente amorosa y atenta. Tal vez el problema era Damián. Ese hombre nunca me había gustado. Desde el primer día que Amalia me lo presentó, algo en él me incomodaba. La forma en que miraba mi casa, evaluando, calculando. Las preguntas que hacía sobre mis finanzas, disfrazadas de interés familiar. Los comentarios sobre lo grande que era la casa para una persona sola. El jueves temprano, Celia llegó con su sobrino Armando. Era un hombre de unos 40 años, bien vestido, con una sonrisa genuina que me recordó a su tía. Señora Esmeralda, me dijo estrechándome la mano. Celia me explicó su situación. Es terrible lo que le están haciendo, pero vamos a solucionarlo. Armando había traído todos los papeles necesarios. En menos de 2 horas, había transferido todo mi dinero a cuentas nuevas bajo mi nombre legal completo. Mis cuentas originales quedaron prácticamente vacías, con solo lo suficiente para cubrir los gastos automáticos del mes y evitar que se cerraran por inactividad. ¿Qué pasa si descubren las cuentas nuevas?, le pregunté. Imposible, me aseguró Armando. Están en un banco completamente diferente, bajo una variación legal de su nombre. Tendrían que contratar a un investigador privado para encontrar estas cuentas, y eso les costaría más dinero del que probablemente tienen. A las 3 de la tarde, Amalia llegó acompañada de Damián. Él traía un maletín negro y esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Hola, suegra, me dijo dándome un beso en la mejilla. Su aliento olía a cigarro barato. ¿Cómo se siente hoy? Un poco confundida, respondí, usando mi voz más frágil. Amalia me explicó que ustedes van a ayudarme con mis cosas del banco. Exactamente, dijo Damián, abriendo su maletín. Aquí tenemos todos los documentos. Son muy simples, solo necesita firmar donde están las marcas amarillas. Los papeles eran más complicados de lo que Amalia me había dicho. No solo me daban poder sobre mis finanzas, sino que también me nombraban como sus herederos principales, saltándose a mis otros familiares.
Había cláusulas sobre incapacidad mental que les permitirían tomar decisiones médicas por mí. Era un documento que básicamente me convertía en su prisionera legal. Es mucho papel, dije, fingiendo estar abrumada. No puede ser más simple. Mamá, sabemos que es confuso, dijo Amalia con esa voz dulce que ahora me daba náuseas. Pero es necesario para protegerte. Imagínate si alguien quisiera aprovecharse de ti. La ironía de sus palabras era casi cómica. Firmé cada documento lentamente, temblando la mano como si me costara trabajo. Damián observaba cada firma como un halcón, asegurándose de que estuviera bien hecha. Perfecto, dijo cuando terminé. Ahora ya no tiene que preocuparse por nada, suegra. Nosotros nos encargamos de todo. ¿Cuándo van a empezar a manejar mis cuentas?, pregunté. Mañana mismo vamos al banco, respondió Damián. Vamos a organizar todo para que sus gastos se paguen automáticamente y su dinero esté seguro. Seguro en sus bolsillos, pensé. Después de que se fueron, me senté en mi cocina y por primera vez en días, sonreí genuinamente. Habían firmado su propia sentencia de muerte financiera. Mañana irían al banco, llenos de expectativas, solo para descubrir que habían ganado acceso a cuentas prácticamente vacías. Pero eso era solo el primer paso. Tenía que prepararme para su reacción cuando descubrieran que no había dinero que robar. Y sabía que esa reacción no iba a ser bonita. El viernes por la mañana desperté con una sensación extraña en el estómago. Sabía que en cualquier momento iba a recibir la llamada. Damián y Amalia habían ido al banco, esperando encontrar una fortuna, y en su lugar se habían topado con cuentas casi vacías. Me preparé un café y me senté junto al teléfono, esperando. No tuve que esperar mucho. A las 10:30, mi teléfono sonó con una urgencia que casi me hizo saltar del susto. Era Amalia, pero su voz ya no tenía esa dulzura fingida de los últimos días. Mamá, ¿dónde está tu dinero? La pregunta fue directa, sin preámbulos, sin saludos. ¿Mi dinero?, respondí con la misma confusión que había estado actuando. ¿Qué dinero, hija? El dinero de tus cuentas. Fuimos al banco y solo hay 3,000 pesos en total. ¿Dónde está todo lo demás? Su voz se estaba elevando, y podía escuchar a Damián hablando furiosamente en el fondo. No entiendo de qué me hablas, Amalia. Ese es todo mi dinero. Mantuve mi voz pequeña y confundida. Imposible. Tú tenías muchísimo más dinero. ¿Qué hiciste con él? La acusación en su voz me dolió más de lo que esperaba, aunque sabía que era actuación de mi parte. No recuerdo haber hecho nada con dinero, murmuré. ¿Tal vez lo gasté? Ya no recuerdo bien las cosas. Escuché a Damián arrebatarle el teléfono. Suegra, esto es muy serio. Necesitamos que piense bien. ¿No ha retirado dinero recientemente? No ha hecho transferencias. No sé qué son transferencias, mentí. Yo solo uso el dinero para comprar comida y pagar la luz. Damián gruñó de frustración. Vamos para allá, dijo antes de colgar. Llegaron en menos de una hora, y pude ver la tensión en sus rostros desde que bajaron del auto. Damián tenía esa mirada furiosa que siempre me había dado escalofríos, y Amalia parecía al borde de las lágrimas. Pero ya no eran lágrimas de tristeza, sino de frustración y codicia. Mamá, siéntate, me ordenó Amalia en cuanto entraron. Su tono era completamente diferente. Ya no había pretensiones de cariño. Necesitamos hablar seriamente. Me senté en mi silla favorita, la que estaba junto a la ventana, y mantuve esa expresión perdida que tanto había practicado. ¿Dónde está tu dinero?, preguntó Damián, plantándose frente a mí como un interrogador. Ya se los dije, en el banco. En el banco solo hay 3,000 pesos. Tú tenías más de 500,000. La cifra me sorprendió. Habían estado espiando mis finanzas más de lo que pensaba. 500,000, repetí, abriendo mucho los ojos. Nunca he tenido tanto dinero. Era otra mentira, por supuesto. Tenía bastante más que eso, pero ellos no necesitaban saberlo. Claro que sí, gritó Amalia. Lo hemos visto. Tus estados de cuenta. Ahí estaba la confirmación de que habían estado revisando mis papeles a mis espaldas. No recuerdo, dije simplemente. Tal vez me robaron. Hay muchos ladrones por aquí.
La ironía de mi comentario no pasó desapercibida para Damián, quien apretó los puños. Nadie te robó, dijo Damián con los dientes apretados. El dinero tiene que estar en algún lado. ¿No tienes otras cuentas? En otros bancos. Solo tengo la cuenta del Banco Popular, respondí. Es la única que he tenido siempre. Damián comenzó a caminar de un lado a otro de mi sala, como un animal enjaulado. Esto no puede ser. El dinero no desaparece así como así. Se detuvo frente a mí. ¿No has dado dinero a nadie? ¿A algún familiar? ¿A la iglesia? No tengo otros familiares, dije con tristeza genuina. Y en la iglesia solo doy mis 10 pesos de los domingos. Amalia se dejó caer en el sofá, poniéndose las manos en la cabeza. Esto es un desastre, murmuró. Contábamos con ese dinero. Sus palabras fueron como una confesión. Confirmaban que nunca habían planeado cuidarme o protegerme. Solo querían mi dinero. ¿Para qué necesitaban mi dinero?, pregunté con inocencia fingida. Están en problemas. Damián y Amalia intercambiaron una mirada tensa. No son problemas, dijo él. Es solo que habíamos hecho algunos planes. ¿Qué tipo de planes?, insistí. Quería que siguieran hablando, que se revelaran más. Planes para el futuro, respondió Amalia vagamente. Para comprarnos una casa más grande, para el negocio de Damián. Más mentiras. Si hubieran querido mi dinero para algo legítimo, me lo habrían pedido directamente en lugar de drogarme y manipularme. ¿Y ahora qué van a hacer?, pregunté. Damián se acercó más a mí, y por primera vez sentí miedo real. Su expresión había cambiado, se había vuelto más agresiva. Vamos a encontrar ese dinero, dijo en voz baja. Aunque tengamos que voltear esta casa de arriba abajo. Van a buscar en mi casa. Si es necesario, sí, respondió Amalia, y su voz sonaba extraña, como si no fuera ella la que estaba hablando. Mamá, ese dinero tiene que estar en algún lado. A lo mejor lo escondiste en algún lugar y no te acuerdas. La idea no era descabellada. Muchas personas mayores escondían dinero en efectivo en sus casas, desconfiando de los bancos. ¿Creen que tengo dinero escondido aquí?, pregunté. Por supuesto, exclamó Damián. Por eso vamos a revisar todo. Sin esperar mi permiso, comenzaron a buscar. Damián fue directo a mi habitación mientras Amalia registraba la cocina. Los escuchaba moviendo muebles, abriendo cajones, revisando detrás de los cuadros. Era surreal ver a mi propia hija destrozando mi casa, buscando un tesoro que no existía. Desde mi silla, observaba cómo Damián salía de mi habitación con mis joyas en las manos. «Estas valen algo», le gritó a Amalia. Eran las joyas que mi esposo me había regalado a través de los años, piezas que tenían más valor sentimental que monetario. No mucho, respondió ella sin siquiera mirarlas. Oigan, protesté, levantándome de mi silla. Esas son mis joyas. Damián me miró con desprecio. Si no tienes dinero, al menos estas nos pueden servir para algo. Estaba planeando vender las joyas de mi matrimonio, las únicas cosas que me quedaban de mi esposo. No pueden llevarse mis cosas, dije, tratando de sonar más fuerte. Claro que podemos, respondió Amalia desde la cocina. Tenemos poder legal sobre ti, ¿recuerdas? Podemos tomar las decisiones que creamos convenientes para tu bienestar. Estaban usando los documentos que había firmado el día anterior para justificar el robo directo. Era brillante en su crueldad. Técnicamente, tenían derecho legal a manejar mis bienes, y yo había actuado tan convincentemente la demencia que cualquier protesta mía podría ser descartada como confusión senil. Continuaron buscando durante 2 horas. Revisaron cada rincón de la casa, movieron todos los muebles, vaciaron todos los cajones. Incluso levantaron algunas baldosas del piso, buscando una caja fuerte o algún escondite. No encontraron nada, por supuesto, porque no había nada que encontrar. Cuando terminaron, mi casa parecía zona de guerra. Muebles fuera de lugar, cajones abiertos, ropa tirada por el suelo. Amalia estaba sudando y Damián tenía las manos sucias de tanto buscar. No hay nada, dijo él, limpiándose las manos en su pantalón. ¿Ahora qué?, preguntó Amalia. Su frustración era evidente. Habían contado con mi dinero para algo importante, y ahora se encontraban con las manos vacías. Tenemos que pensar, respondió Damián.
El dinero no pudo haber desaparecido. Tiene que haber una explicación. Se fueron esa tarde sin despedirse, dejándome en mi casa destrozada. Pero no me importó el desorden. Me importó la revelación de quiénes eran realmente. Ya no había dudas, ya no había espacio para la esperanza de que tal vez se trataba de un malentendido. Mi hija y su esposo eran ladrones, y estaban dispuestos a destruir mi vida para conseguir lo que querían. Esa noche, mientras recogía los pedazos de mi casa, llamé a Celia. «¿Cómo te fue?», me preguntó. «Mejor de lo esperado», le respondí. «Están desesperados. Van a cometer errores». «¿Qué tipo de errores?». «El tipo de errores que hace la gente cuando está desesperada por dinero. Van a intentar algo más drástico». Tenía razón. Cuando las personas codiciosas no consiguen lo que quieren por las buenas, siempre recurren a métodos más extremos. Y cuando eso pasara, yo estaría lista. Los siguientes días fueron extrañamente silenciosos. Amalia no me llamó, no vino a visitarme, no preguntó por mi salud. Era como si hubiera desaparecido de mi vida por completo. Pero yo sabía que esa calma era engañosa. Conocía a mi hija, y cuando algo no salía como ella esperaba, se volvía impredecible y peligrosa. El martes por la tarde, mientras regaba las plantas del jardín, vi un auto desconocido estacionado frente a mi casa. Un hombre de traje gris se bajó y caminó hacia mi puerta. Tenía una carpeta en las manos y esa expresión seria que tienen los abogados o los oficiales del gobierno. Mi corazón se aceleró. «¿Señora Esmeralda Morales?», me preguntó cuando abrí la puerta. «Sí, soy yo. Soy el doctor Méndez, psiquiatra geriátrico. Su hija me contrató para hacer una evaluación de su capacidad mental». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Amalia había dado el siguiente paso. «¿Una evaluación?», pregunté, fingiendo confusión. «No entiendo». «Es algo rutinario, señora. Su familia está preocupada por su bienestar y quiere asegurarse de que reciba la atención adecuada». Su sonrisa era profesional pero fría. Era evidente que solo estaba haciendo un trabajo. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Será solo una conversación». No tenía opción. Si me negaba, sería evidencia de que algo estaba mal. «Por supuesto», le dije, haciéndome a un lado. «¿Quiere un café?». Nos sentamos en la sala, y él abrió su carpeta. «Voy a hacerle algunas preguntas básicas. ¿Está bien?». Asentí, preparándome mentalmente para la actuación más importante de mi vida. «¿Puede decirme qué día es hoy?». «Martes», respondí. «¿Qué fecha?». «No estoy segura». «El 15». Era el 18, pero tenía que parecer confundida. «¿Recuerda qué desayunó hoy?». «Creo que... ¿café?». «Sí, café. Pero no recuerdo si comí algo más». «¿Puede decirme el nombre del presidente actual?». Me quedé en silencio por un momento, frunciendo el ceño como si estuviera luchando por recordar. «Peña Nieto», dije finalmente. Hacía años que no era presidente, pero era el tipo de confusión que tendría alguien con demencia. El doctor tomaba notas constantemente. «¿Maneja usted sus finanzas?». «Mi hija me ayuda ahora», respondí. «Es muy difícil para mí recordar los números». «¿Recuerda haber firmado algunos documentos recientemente?». «¿Documentos? No. Bueno, tal vez». Amalia me trajo unos papeles, pero no recuerdo qué decían. Continuó con más preguntas. Mi fecha de nacimiento, el nombre de mi esposo fallecido, mi dirección, mis medicamentos. Respondí algunas correctamente y otras con confusión deliberada. Era un equilibrio delicado. Tenía que parecer deteriorada mentalmente, pero no completamente incompetente. «¿Toma algún medicamento para la memoria?», me preguntó. «Sí, unas vitaminas que me da Amalia». «¿Sabe cómo se llaman?». «No, son unas pastillas blancas pequeñitas». No mencioné que no las había tomado en semanas. «¿Le ayudan?». «No estoy segura. Sigo olvidando cosas». Después de una hora, cerró su carpeta. «Eso es todo por ahora, señora Morales. Ha sido muy cooperativa». Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó. Su hija me pidió que le recomendara que considerara un hogar para adultos mayores.
Hay lugares muy buenos donde pueden cuidarla mejor. Mi sangre se heló. Un hogar de ancianos. Por supuesto. Si me declaraban mentalmente incapacitada y me encerraban en una institución, tendrían control total sobre todo lo que quedara de mis bienes. Sería el plan perfecto. ¿Un hogar? Pregunté con voz pequeña. ¿Por qué? Yo estoy bien aquí. Su hija está preocupada por su seguridad. Vivir sola puede ser peligroso para alguien en su condición. Pero esta es mi casa, murmuré. Lo entiendo, pero a veces tenemos que tomar decisiones difíciles por nuestro propio bien. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala, temblando de rabia. Ya no era solo dinero lo que querían. Querían mi libertad, mi casa, mi vida. Querían borrarme completamente para tener acceso a todo lo que había construido. Llamé a Celia inmediatamente. Vinieron por mí, le dije en cuanto contestó. ¿Quién? Un psiquiatra. Amalia lo mandó para declararme loca. Hubo un silencio tenso. ¿Qué vas a hacer? Necesito acelerar mis planes. Ya no puedo esperar más. Esa noche, saqué todos los documentos que había estado guardando. Estados de cuenta de mis cuentas nuevas, copia de las transferencias que había hecho, grabaciones de voz que había estado haciendo cada día documentando todo lo que pasaba. También tenía las pastillas que supuestamente debía tomar, guardadas en un frasco pequeño como evidencia. Pero necesitaba más. Necesitaba prueba directa de sus intenciones. Una confesión, una conversación grabada, algo que no pudiera ser negado o explicado. Y tenía una idea de cómo conseguirlo. Al día siguiente, llamé a Amalia. Hija, le dije con voz temblorosa. Estoy muy confundida. Vino un doctor ayer y no entendí bien lo que quería. Tranquila, mamá. Era solo una revisión de rutina. Me van a llevar a un hospital. No es un hospital, mamá. Es un lugar donde van a cuidarte mejor que yo. ¿No me quieres más?, pregunté, inyectando toda la tristeza posible en mi voz. Claro que te quiero, pero ya no puedo cuidarte como necesitas. Es muy difícil para mí. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado esa conversación. ¿Cuándo me van a llevar? Pronto, mamá. Damián está arreglando los papeles. ¿Y mi casa? ¿Quién va a cuidar mi casa? No te preocupes por eso. Nosotros nos encargamos de todo. Por supuesto que se iban a encargar. Vendiendo mi casa y quedándose con el dinero. ¿Puedes venir a verme hoy?, le pedí. Quiero hablar contigo. No puedo hoy, mamá. Estoy muy ocupada. Por favor, Amalia. Tengo miedo. Mi voz quebrada debió tocar algo en ella, porque suspiró. Está bien. Voy en la tarde, pero solo un rato. Llegó a las 5, acompañada de Damián como siempre. Pero esta vez traían más papeles. Mamá, necesitamos que firmes esto, me dijo Damián sin preámbulos. ¿Qué es? Es para el hogar donde vas a vivir. Necesitan autorización para internarte. Miré los papeles. Eran formularios de internamiento voluntario, pero sabía que una vez que los firmara, ya no habría nada de voluntario en mi estadía. ¿Cuándo me van a llevar? Mañana, respondió Amalia. Ya pagamos el primer mes. ¿Con qué dinero?, pregunté, fingiendo confusión. Con tu dinero, mamá. Por eso necesitábamos acceso a tus cuentas. Era otra mentira. Mis cuentas estaban vacías, así que debían haber pagado con su propio dinero, dinero que no tenían y que esperaban recuperar de mis supuestas fortunas escondidas. Pero yo no tengo dinero, dije. Ya lo buscamos y no encontramos nada. Damián se tensó. El dinero va a aparecer, suegra. Estas cosas toman tiempo. ¿Y si no aparece? Va a aparecer, insistió, pero su voz sonaba menos segura. Firmé los papeles con mano temblorosa, asegurándome de que mi firma se viera menos firme que en documentos anteriores. Todo tenía que parecer consistente con mi supuesto deterioro mental. ¿Puedo llevar mis cosas?, pregunté. Solo lo básico, respondió Amalia. Ropa, productos de aseo. No necesitas mucho más. Mis fotos. Tal vez una o dos. La frialdad en su voz me partió el corazón.
Estaba dispuesta a separarme incluso de mis recuerdos. ¿Y si quiero salir? El hogar tiene reglas, mamá. No puedes salir sola en tu condición. Después de que se fueron, supe que había llegado el momento. No podía esperar más. Mañana vendrían por mí, me llevarían a una institución donde estaría completamente a su merced, y entonces sí que sería imposible demostrar que todo había sido un engaño. Llamé a Celia. Necesito que me hagas un favor. Mañana temprano, antes de que lleguen, quiero que vengas con una cámara de video. Vamos a grabar todo. ¿Estás segura? Es arriesgado. Es mi única oportunidad. Si me llevan a ese lugar, se acabó todo. Esa noche escribí una carta dirigida a las autoridades, explicando toda la situación. La firmé con mi letra más clara y la fechó cuidadosamente. También preparé todos mis documentos bancarios, las pastillas que me habían estado dando, y una cronología detallada de todo lo que había pasado. Si iba a caer, no iba a caer sola. Y si Amalia y Damián pensaban que podían encerrarme y robarme todo, estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a una mujer que había sobrevivido 73 años de vida dura. La guerra estaba a punto de comenzar, y yo tenía la intención de ganar. La mañana del día que me iban a llevar al hogar de ancianos, desperté antes del amanecer. Había dormido muy poco, pero mi mente estaba más clara que nunca. Sabía que las próximas horas determinarían el resto de mi vida. O lograba exponer la verdad, o perdería todo para siempre. Celia llegó a las 7 de la mañana con una cámara de video pequeña que había conseguido prestada de su nieta. ¿Estás segura de esto?, me preguntó mientras ajustaba el aparato. Es la única manera, le respondí. Si no documento lo que va a pasar hoy, nadie me va a creer después. Escondimos la cámara detrás de unos libros en el estante de la sala, dirigida hacia el sofá donde sabía que me iban a sentar para hablar. Celia se iba a quedar en la cocina, fuera del alcance de la cámara, pero donde pudiera escuchar todo. ¿Y si se dan cuenta?, me preguntó. No se van a dar cuenta. Están tan concentrados en su plan que no van a notar nada más. A las 9 en punto, Amalia y Damián llegaron con una maleta. Buenos días, mamá, me dijo Amalia con esa voz falsa que ya conocía tan bien. ¿Ya estás lista? Me había vestido con mi vestido más viejo, el de color café que me quedaba un poco grande, para parecer más frágil. Creo que sí, respondí con voz pequeña. Aunque todavía no entiendo por qué tengo que irme. Ya te explicamos, mamá. Es por tu bien. Damián inspeccionó la casa con la mirada, como si ya fuera suya. Empacaste tus medicinas. ¿Cuáles medicinas?, pregunté, fingiendo confusión. Las vitaminas que te damos, respondió Amalia con un suspiro. Están en el baño. Fue por las pastillas y regresó con el frasco. Tienes que seguir tomándolas en el hogar, me dijo. Son muy importantes para tu salud. ¿Para qué son exactamente?, pregunté, mirando directamente a la cámara oculta. Necesitaba que quedara grabada su respuesta. Para tu memoria, mamá. Para que no empeores. Era una mentira tan grande que me costó trabajo mantener mi expresión neutral. Esas pastillas eran exactamente lo que me había estado empeorando. ¿Y si no me las tomo, qué pasa? Te vas a poner peor, respondió Damián. Por eso es importante que sigas el tratamiento. Celia apareció desde la cocina. Buenos días, les dijo con una sonrisa forzada. Vine a despedirme de Esmeralda. Amalia no parecía muy feliz de verla, pero no podía decir nada sin parecer grosera. Hola, doña Celia. Sí, nos vamos ya. ¿A dónde la llevan exactamente?, preguntó Celia, manteniendo un tono casual. A un hogar especializado, respondió Damián. Un lugar donde pueden cuidar mejor a personas con problemas como los de ella. ¿Problemas de qué tipo?, insistió Celia. Era perfecto. Estaba consiguiendo que ellos mismos explicaran su diagnóstico falso. Mamá tiene demencia, dijo Amalia directamente. Ya no puede vivir sola. Es peligroso para ella. ¿Demencia?, repitió Celia, fingiendo sorpresa. Pero si ayer hablamos y se veía bien. Los síntomas van y vienen, explicó Damián. Por eso es tan peligroso. ¿Y quién va a cuidar la casa mientras está internada?, preguntó Celia. Amalia y Damián intercambiaron una mirada.
Nosotros nos vamos a encargar, respondió él. Alguien tiene que mantener la propiedad. ¿Se van a mudar aquí? Tal vez, dijo Amalia vagamente. Dependiendo de cómo evolucione la situación de mamá. Yo sabía exactamente lo que significaba eso. Una vez que me tuvieran encerrada, iban a vender mi casa y quedarse con el dinero. Todo estaba perfectamente planeado. ¿Y si me quiero regresar? Pregunté con voz inocente. Puedo regresar cuando quiera. Eso va a depender de los doctores, respondió Damián. Ellos van a evaluar si estás lo suficientemente bien para vivir sola. En otras palabras, nunca. Una vez que estuviera adentro, iban a asegurarse de que nunca saliera. ¿Cuánto cuesta el hogar?, preguntó Celia. Era una pregunta brillante. Damián se puso tenso. Eso no es asunto suyo, le dijo con frialdad. Solo queremos saber si Esmeralda va a estar bien cuidada, insistió Celia. Por supuesto que sí, respondió Amalia. Es un lugar muy bueno. Cuesta 5,000 pesos al mes. 5,000 pesos mensuales. Con las cuentas bancarias vacías que ellos habían encontrado, ¿de dónde iban a sacar ese dinero cada mes? Era obvio que esperaban encontrar mis ahorros reales en algún momento, o que planeaban vender mi casa rápidamente. Es mucho dinero, comentó Celia inocentemente. ¿Cómo lo van a pagar? Eso ya está resuelto, respondió Damián, pero su incomodidad era evidente. Mamá tiene recursos. Pensé que habían dicho que no encontraron dinero en sus cuentas, dijo Celia. Era perfecta haciendo estas preguntas incómodas. El dinero va a aparecer, insistió Damián. Estas cosas toman tiempo. Su frustración estaba comenzando a mostrarse. ¿Y si no aparece? Va a aparecer, repitió, pero su voz sonaba menos convencida. Me levanté lentamente del sofá. ¿Puedo ir al baño antes de irme? Por supuesto, mamá. Pero date prisa, no queremos llegar tarde. Fui al baño y aproveché para esconder un pequeño grabador de voz en el bolsillo de mi vestido. Celia me lo había conseguido, y aunque la cámara estaba capturando todo en la sala, quería tener respaldo de audio para cualquier conversación que pudiera tener en el camino. Cuando regresé, Damián estaba revisando los papeles que había firmado el día anterior. Todo está en orden, murmuró. ¿Estás lista?, me preguntó Amalia. Asentí con resignación fingida. Supongo que sí. Celia me abrazó en la puerta. Cuídate mucho, me susurró al oído. Todo va a salir bien. En voz normal agregó, voy a venir a visitarte en cuanto pueda. No creo que permitan visitas al principio, dijo Damián rápidamente. Es parte del proceso de adaptación. Por supuesto que no iban a permitir visitas. No podían arriesgarse a que alguien se diera cuenta de que yo no tenía demencia real. ¿Ni siquiera Celia?, pregunté con tristeza. Es mi única amiga. Tal vez más adelante, respondió Amalia sin convicción. Subimos al auto de Damián. Yo iba atrás, como una prisionera siendo transportada. Durante el viaje, siguieron hablando entre ellos como si yo no estuviera ahí. ¿Crees que el doctor Méndez va a confirmar el diagnóstico?, preguntó Amalia. Por supuesto, respondió Damián. Vio exactamente lo que necesitaba ver. ¿Y si alguien cuestiona la internación? Nadie va a cuestionar nada. Tenemos todos los papeles legales, la evaluación psiquiátrica, su firma de consentimiento. Es perfecto. Su confianza me daba náuseas, pero también me tranquilizaba. Estaban tan seguros de su plan que no estaban tomando precauciones. ¿Cuánto tiempo crees que tome encontrar el dinero?, preguntó Amalia. No mucho. Una vez que esté internada, podemos registrar la casa con calma. También podemos contratar a alguien para que revise si tiene otras cuentas bancarias. ¿Y si realmente no tiene más dinero? Lo tiene, insistió Damián. Una mujer como ella, que trabajó toda su vida y no gastaba en nada, tiene que tener ahorros en algún lado. Llegamos al hogar de ancianos, un edificio blanco de 2 pisos que se veía limpio pero frío. En la entrada había una placa que decía Residencia Dorada, cuidado especializado para adultos mayores. Damián estacionó y todos bajamos del auto. La directora del hogar, una mujer de mediana edad con vestido rosa, nos recibió en la entrada. Buenos días, familia Morales. Soy la licenciada Vázquez. Se dirigió principalmente a Amalia y Damián. Apenas me miró.
Trajeron toda la documentación. Aquí está todo, respondió Damián, entregándole una carpeta. La evaluación psiquiátrica, los papeles de consentimiento, la autorización de internamiento. Perfecto. ¿Y los medicamentos? Aquí están sus vitaminas, dijo Amalia, dándole el frasco de pastillas. Es muy importante que se las tome todos los días. Por supuesto. Nuestro personal médico se encargará de administrar todos los medicamentos apropiadamente. La licenciada finalmente me miró. Señora Morales, ¿cómo se siente hoy? Confundida, respondí honestamente. No entiendo bien por qué estoy aquí. Es normal, señora. Muchos de nuestros residentes se sienten así al principio, pero va a ver que pronto se va a sentir como en casa. Su sonrisa profesional no llegaba a sus ojos. Era evidente que para ella yo era solo otro número, otra pensión mensual. ¿Puedo ver mi habitación?, pregunté. Por supuesto. Familia, ¿quieren acompañarla? Sí, respondió Amalia. Queremos asegurarnos de que esté cómoda. Caminamos por un pasillo largo con olor a desinfectante. Las paredes estaban pintadas de un color amarillo pálido que se suponía era alegre, pero solo me parecía deprimente. Mi habitación era pequeña y espartana. Una cama individual, un closet pequeño, una silla junto a la ventana. ¿Aquí voy a vivir?, pregunté. Es temporal, mamá, me aseguró Amalia. Solo hasta que te sientas mejor. Pero sabía que para ella, mejor significaba muerta. La licenciada nos explicó las reglas del lugar. Horarios estrictos para comidas, medicamentos administrados por enfermeras, prohibido salir sin autorización médica, visitas limitadas y supervisadas. Era una prisión disfrazada de hogar. ¿Cuándo pueden irse?, pregunté, fingiendo tristeza. Ya nos vamos, mamá, respondió Amalia, pero parecía aliviada de poder dejarme ahí. Vamos a venir a visitarte pronto. Sabía que era mentira. Los vi irse desde la ventana de mi habitación. En cuanto su auto desapareció de vista, saqué el grabador que tenía escondido y verifiqué que hubiera grabado toda la conversación del viaje. Todo estaba ahí, cada palabra incriminatoria. Ahora tenía que encontrar la manera de salir de ahí y usar toda la evidencia que había reunido. Pero eso tendría que esperar. Primero necesitaba observar, aprender las rutinas del lugar y encontrar el momento perfecto para actuar. Mi venganza estaba apenas comenzando. Mi primera noche en la Residencia Dorada fue una pesadilla silenciosa. Me acosté en esa cama extraña, escuchando los gemidos y murmullos de otros residentes a través de las paredes delgadas. Algunos claramente tenían demencia real, otros simplemente estaban abandonados por familias que ya no los querían. Pero yo no era ninguna de esas cosas. Yo era una prisionera de mi propia hija. A las 6 de la mañana, una enfermera entró sin tocar la puerta. Buenos días, señora Morales. Hora de sus medicamentos. Era una mujer joven con uniforme blanco y una expresión aburrida. Me tendió un vasito de plástico con las pastillas que Amalia había traído. ¿Qué son?, pregunté, manteniendo mi actuación de confusión. Sus vitaminas para la memoria, respondió automáticamente. Ábralas, boca. No tenía opción. Me puso las pastillas en la lengua y me dio agua, observándome mientras las tragaba. Pero había aprendido la técnica durante semanas. Las mantuve bajo la lengua hasta que se fue, luego las escupí en una servilleta. El desayuno fue en un comedor grande con mesas redondas. Me senté con otros 3 residentes que parecían perdidos en sus propios mundos. Una señora llamada Marta murmuraba constantemente sobre sus hijos que nunca la visitaban. Un hombre mayor llamado Braulio se quejaba de que le habían robado su cartera, aunque era evidente que no recordaba dónde la había puesto. ¿Usted es nueva?, me preguntó una mujer de cabello gris que parecía más alerta que los demás. Se llamaba Isabel y llevaba 2 años en el lugar. Sí, llegué ayer, le respondí. ¿Por qué está aquí? Mi familia dice que tengo problemas de memoria. Ah, como todos nosotros, suspiró Isabel. Al principio yo también protestaba, pero ya me acostumbré. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Cuántas personas en este lugar estaban ahí contra su voluntad? ¿Cuántas habían sido declaradas incompetentes por familias codiciosas? ¿Su familia la visita?, le pregunté. Al principio sí,
pero ya casi no vienen. Dicen que estoy muy mal, que no los reconozco. Pero Isabel parecía perfectamente lúcida. Durante los siguientes días, establecí una rutina. Por las mañanas fingía tomar mis medicamentos, desayunaba en silencio, y luego pasaba tiempo en la sala común observando. Por las tardes, me sentaba en mi habitación planeando mi escape. Porque eso era exactamente lo que tenía que hacer, escapar. El problema era que la Residencia Dorada tenía medidas de seguridad estrictas. Las puertas principales estaban cerradas con código, había cámaras en los pasillos, y el personal contaba a los residentes regularmente. Cualquier intento de fuga sería notado inmediatamente. Pero tenía una ventaja que nadie sospechaba. Mi mente estaba completamente clara. Mientras todos me creían demente, yo podía observar, planear y calcular sin que nadie se diera cuenta. Era como ser invisible en mi propia venganza. El quinto día, recibí una visita inesperada. Era el doctor Méndez, el psiquiatra que me había evaluado en mi casa. Buenos días, señora Morales. ¿Cómo se está adaptando? No me gusta estar aquí, le dije honestamente. Quiero irme a mi casa. Entiendo que sea difícil, pero este es el mejor lugar para usted ahora. Se sentó frente a mí con su libreta. ¿Ha estado tomando sus medicamentos? Creo que sí. Las enfermeras me los dan. ¿Ha notado alguna mejoría en su memoria? No recuerdo, respondí, y no era mentira. No recordaba nada malo porque nunca había tenido problemas de memoria reales. Su hija me ha preguntado sobre su progreso. Está muy preocupada por usted. Amalia preguntó por mí. Mi corazón se aceleró. Tal vez había una parte de ella que todavía me amaba. Sí, quiere saber si está respondiendo bien al tratamiento. ¿Cuándo puede venir a visitarme? Eso depende de su estabilidad emocional. Las visitas familiares a veces pueden ser perturbadoras para pacientes en su condición. Era mentira. Amalia no quería verme porque tenía miedo de que dijera algo inconveniente. Y el doctor era cómplice de mantenerme aislada. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí?, pregunté. Eso es difícil de predecir. Su condición es progresiva, señora Morales. Es posible que este sea su hogar permanente ahora. Hogar permanente. Las palabras resonaron en mi cabeza después de que se fue. Querían que muriera aquí, olvidada y sola, mientras ellos disfrutaban de mi herencia. Pero se habían equivocado al subestimarme. Esa noche, fingí estar dormida cuando la enfermera nocturna hizo su ronda. Una vez que pasó, me levanté sigilosamente y fui hasta la ventana de mi habitación. Estaba en el segundo piso, pero había una tubería que bajaba justo al lado. Era arriesgado, pero no imposible. Regresé a mi cama y comencé a planear mi escape para la madrugada. Pero antes necesitaba hacer algo más. Saqué el pequeño teléfono celular que había logrado esconder en mi ropa interior desde el primer día. Era un aparato viejo que había comprado años atrás y que nadie sabía que tenía. Llamé a Celia, manteniendo la voz muy baja. ¿Esmeralda? Dios mío, ¿estás bien? No puedo hablar mucho, susurré. Necesito que me ayudes. Mañana a las 3 de la madrugada, ven por mí al callejón de atrás del hogar. Voy a salir por la ventana. ¿Estás loca? Te vas a matar. Es mi única oportunidad. Si me quedo aquí, van a ganar. ¿Qué quieres que haga después de recogerte? Llevarme a la casa de Armando. Él puede ayudarme con los aspectos legales. Tengo toda la evidencia que necesito para exponerlos. Celia aceptó, aunque pude escuchar el miedo en su voz. Colgué y me preparé para la noche más importante de mi vida. A las 2:30 de la madrugada, me vestí con mi ropa más oscura y até mis sábanas para hacer una cuerda improvisada. Era arriesgado, pero había escalado peores obstáculos en mi juventud. Abrí la ventana lentamente, tratando de no hacer ruido. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara. Miré hacia abajo y calculé la distancia. Era factible, pero tenía que ser cuidadosa. Un mal movimiento y todo terminaría muy mal. Até un extremo de mi cuerda de sábanas al radiador de la habitación y dejé caer el otro extremo por la ventana. No llegaba hasta el suelo, pero me acercaba lo suficiente como para usar la tubería para el resto del descenso. Respiré profundo y comencé a bajar.
Mis manos de 73 años se aferraban a las sábanas con una fuerza que no sabía que aún tenía. Pie a pie, mano a mano, descendí por el costado del edificio como una fugitiva en la noche. Cuando llegué al final de mi cuerda improvisada, me las arreglé para alcanzar la tubería. Estaba fría y resbaladiza, pero logré deslizarme el resto del camino hasta el suelo. Mis piernas temblaron cuando toqué tierra firme, pero lo había logrado. Corrí hacia el callejón trasero donde Celia me estaba esperando en su auto viejo. «No puedo creer que lo hayas hecho», me susurró mientras me subía al asiento del pasajero. «Vámonos antes de que se den cuenta», le dije. Manejamos en silencio durante varios minutos. Yo miraba constantemente por el espejo retrovisor, esperando ver luces de patrulla persiguiéndonos. Pero no había nadie. Mi escape había sido exitoso. «¿A dónde vamos?», preguntó Celia. «A casa de Armando. Él vive en las afueras de la ciudad». Durante el camino, le conté todo lo que había pasado en el hogar, las pastillas forzadas, el aislamiento, la conversación con el doctor. «Es una conspiración completa», murmuré. «Todos están involucrados». Llegamos a casa de Armando a las 4 de la madrugada. Tuvo que despertar, pero cuando le expliqué la situación, nos invitó a pasar inmediatamente. «Esto es muy serio», dijo después de escuchar mi historia. «Estamos hablando de múltiples crímenes: abuso de ancianos, fraude, administración de sustancias no autorizadas, confinamiento ilegal». «¿Qué puedo hacer?», le pregunté. «Primero, vamos a documentar todo oficialmente. Luego vamos a presentar denuncias criminales y civiles. Pero necesitamos actuar rápido. En cuanto se den cuenta de que escapaste, van a tratar de cubrirse». Armando tenía razón. Probablemente en unas pocas horas descubrirían mi ausencia en el hogar. Amalia y Damián entrarían en pánico cuando se dieran cuenta de que su víctima perfecta había desaparecido. Pero esta vez, yo estaba preparada para la batalla. Saqué todos los documentos que había guardado, las grabaciones, las pastillas como evidencia, los papeles bancarios, la cronología de eventos. «Tengo todo lo que necesitamos», le dije a Armando. «Ahora solo necesitamos usar todo esto para destruirlos». «Vamos a hacer más que destruirlos», respondió Armando con una sonrisa sombría. «Vamos a asegurarnos de que paguen por cada día de sufrimiento que te causaron». Mi venganza estaba a punto de comenzar oficialmente. A las 7 de la mañana, el teléfono de Armando sonó con insistencia. Era exactamente lo que habíamos estado esperando. «Buenos días», contestó con voz profesional. «Sí, soy el abogado de la señora Esmeralda Morales». Pude escuchar la voz histérica de Amalia del otro lado de la línea, aunque no las palabras exactas. «Entiendo su preocupación», continuó Armando, manteniendo un tono calmado. «Sí, estoy al tanto de que la señora Morales dejó la residencia. De hecho, está aquí conmigo en este momento». Hubo un silencio tenso, luego gritos más fuertes. «No, no fue un secuestro. Ella vino por su propia voluntad. Me pasó el teléfono. Quiere hablar contigo». Respiré profundo antes de tomar la llamada. «Hola, Amalia». «Mamá, ¿dónde estás? Estamos desesperados. El hogar nos llamó diciendo que habías desaparecido». Su voz sonaba genuinamente preocupada, pero yo ya no me dejaba engañar por sus actuaciones. «Estoy bien, hija. Estoy donde debo estar». «Pero mamá, escapaste por una ventana. Te pudiste haber matado. ¿Por qué hiciste eso?». «Porque ya no quería estar encerrada en ese lugar». Mi voz era firme, sin rastro de la confusión que había estado fingiendo durante semanas. Hubo una pausa. Pude escuchar a Damián hablando rápidamente en el fondo. «Mamá, estás confundida. Necesitas regresar al hogar para que te cuiden apropiadamente». «No estoy confundida, Amalia. De hecho, nunca he estado más clara en mi vida». «¿Qué quieres decir?». Su voz había cambiado. Ya no sonaba preocupada, sonaba nerviosa. «Quiero decir que sé exactamente lo que me estabas haciendo. Las pastillas, la manipulación, el robo». Silencio total del otro lado. «No sé de qué me hablas, mamá». «Claro que sabes. Sé sobre los medicamentos que me dabas para hacerme creer que tenía demencia. Sé que querían robar mis ahorros.
y sé que planeaban dejarme encerrada en ese hogar hasta que muriera. Cada palabra era como un martillo golpeando un clavo. Mamá, estás delirando. Necesitas ayuda médica urgente. Pero su voz temblaba. La única que necesita ayuda eres tú, Amalia, porque lo que me hiciste es un crimen federal. No hice nada malo. Solo trataba de cuidarte. Le pasé el teléfono de vuelta a Armando. Señorita Amalia, soy el licenciado Armando Vázquez. Represento legalmente a su madre. Le sugiero que venga a mi oficina esta tarde a las 3 para discutir esta situación civilizadamente. Pude escuchar protestas del otro lado. Sí, su madre tiene representación legal ahora. Y sí, estamos completamente conscientes de las implicaciones criminales de lo que ha estado ocurriendo. Después de colgar, Armando me miró con una sonrisa. Están entrando en pánico. Eso es bueno para nosotros. ¿Crees que van a venir? Van a venir. No tienen opción. Si no vienen, presentamos las denuncias penales inmediatamente. Pasamos la mañana preparando nuestro caso. Armando había contactado a un laboratorio privado para analizar las pastillas que me habían estado dando. También había organizado que un médico independiente me examinara para confirmar que no tenía demencia ni ningún otro problema cognitivo. El doctor Herrera va a venir a las 11, me explicó Armando. Va a hacer una evaluación completa de tu estado mental. Necesitamos documentación oficial de que estás perfectamente competente. ¿Y si el doctor Méndez dice lo contrario? El doctor Méndez va a tener muchas preguntas que responder. Su evaluación fue claramente fraudulenta. El doctor Herrera llegó puntualmente. Era un hombre mayor, con cabello blanco y una presencia tranquilizadora. Señora Morales, entiendo que ha pasado por una situación muy difícil. Me examinó durante 2 horas, haciendo preguntas sobre mi historia personal, mi memoria, mi capacidad de razonamiento. Sus funciones cognitivas están completamente normales, me informó al final. No hay evidencia de demencia, deterioro mental o cualquier condición que afecte su capacidad de tomar decisiones. Sus palabras fueron como música para mis oídos. ¿Puede poner eso por escrito? Por supuesto. Voy a preparar un reporte detallado. A las 2:30, Celia llegó con más evidencia. Había estado vigilando mi casa y había tomado fotografías de Amalia y Damián entrando y saliendo con cajas. Están sacando cosas, me informó. Creo que están tratando de vender tus pertenencias antes de que regreses. Perfecto, dijo Armando. Eso nos da más evidencia de sus intenciones criminales. Revisó las fotografías que Celia había tomado. Esto muestra claramente que están saqueando tu propiedad sin autorización. A las 3 en punto exactamente, Amalia y Damián llegaron a la oficina de Armando. Los vi desde la ventana bajándose de su auto. Amalia se veía terrible, con ojeras y el cabello despeinado. Damián caminaba con esa agresividad que siempre me había inquietado. Entraron a la oficina como una tormenta. ¿Dónde está mi madre?, exigió Amalia sin saludar. Está aquí, en la sala de juntas, respondió Armando calmadamente. Está bien. Está perfectamente bien. De hecho, está mejor de lo que ha estado en meses. Cuando entraron a la sala de juntas y me vieron sentada ahí, completamente lúcida y alerta, sus caras fueron un poema. La sorpresa en los ojos de Amalia fue genuina. Era como si viera un fantasma. Mamá, te ves diferente. Me veo como siempre me he visto, Amalia. Solo que ahora ya no finjo estar confundida. Damián fue directo al grano. No entiendo qué está pasando aquí, pero mi suegra tiene demencia diagnosticada. Necesita regresar al hogar inmediatamente. Su suegra no tiene demencia, respondió Armando, poniendo el reporte del doctor Herrera sobre la mesa. Aquí está la evaluación médica independiente que lo confirma. Damián leyó el documento con creciente pánico. Esto es imposible. El doctor Méndez confirmó el diagnóstico. El doctor Méndez va a tener que explicar cómo llegó a un diagnóstico tan erróneo, dijo Armando fríamente. Amalia, dije, mirando directamente a mi hija, ¿sabes qué contenían realmente esas vitaminas que me dabas? Su cara se puso pálida. Eran vitaminas normales, mamá. No, no lo eran. Estamos haciéndolas analizar en un laboratorio independiente.
Pronto sabremos exactamente qué sustancias me estabas administrando sin mi conocimiento. Esto es ridículo, intervino Damián. Ustedes están confundiendo a una anciana enferma. La única confundida aquí era yo, le respondí. Confundida porque confiaba en ustedes. Confundida porque creía que mi propia hija me amaba. Armando abrió una carpeta y sacó varios documentos. Tenemos evidencia de múltiples crímenes. Administración no autorizada de sustancias, abuso de ancianos, fraude, confinamiento ilegal, robo. Cada palabra era como una bofetada. ¿Robo?, protestó Amalia. Nunca robamos nada. Ah, no. ¿Y estas fotografías de ustedes sacando mis pertenencias de mi casa? Armando puso las fotos que Celia había tomado sobre la mesa. ¿Qué estaban haciendo exactamente? Damián se puso de pie bruscamente. No tenemos que escuchar esto. Vámonos. Amalia. Pero Amalia no se movió. Estaba mirando las fotografías con expresión de horror, como si apenas se diera cuenta de lo que habían estado haciendo. Siéntese, señor, le ordenó Armando a Damián. Porque tengo algo más que mostrarles. Puso un pequeño reproductor de audio sobre la mesa. Esto es una grabación de la conversación que tuvieron en el auto camino al hogar de ancianos. Presionó play, y la voz de Damián llenó la habitación. Una vez que esté internada, podemos registrar la casa con calma. También podemos contratar a alguien para que revise si tiene otras cuentas bancarias. La cara de Damián se puso roja de furia. ¿De dónde sacaron eso?, rugió. Eso es una violación de privacidad. Su suegra tenía derecho a grabar conversaciones sobre ella misma, respondió Armando. Especialmente cuando esas conversaciones revelaban planes criminales. Amalia finalmente habló, pero su voz era apenas un susurro. Mamá. Yo no quería. Damián me dijo que era la única manera. ¿La única manera de qué?, le pregunté. ¿De robarme? ¿De destruir mi vida? No fue mi idea, gritó de repente. Todo fue idea de él. Yo no quería hacerte daño. Damián la miró con furia, pero el daño ya estaba hecho. Acababa de confesar. Cállate, Amalia, le gruñó Damián. Pero era demasiado tarde. Las palabras ya habían salido. Él me dijo que era la única manera de conseguir dinero rápido, continuó Amalia, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Dijo que tú ni siquiera te ibas a dar cuenta. Armando sonrió. Acababa de conseguir una confesión completa. Creo que ya tenemos todo lo que necesitamos, dijo. ¿Quieren resolver esto civilizadamente, o prefieren que presentemos cargos criminales? La guerra había terminado. Y yo había ganado. La confesión de Amalia cambió todo en esa sala de juntas. Vi cómo Damián la miraba con un odio que nunca antes había mostrado tan abiertamente. Su plan perfecto se había desmoronado por completo, y ahora su propia esposa lo había traicionado. Eres una idiota, le siseó entre dientes. Acabas de arruinar todo. Ya estaba arruinado, le respondí antes de que Amalia pudiera hablar. Desde el momento que decidieron drogar a una anciana para robarle sus ahorros. Mi voz sonaba más fuerte de lo que había sonado en meses. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente yo misma. Armando cerró la grabadora y se recostó en su silla. Bueno, ahora que tenemos una confesión grabada, podemos proceder de dos maneras. Podemos ir directamente a la fiscalía con toda esta evidencia, o podemos llegar a un acuerdo que evite que ustedes terminen en prisión. Damián se puso de pie violentamente, tirando su silla. Esto es extorsión. No, señor. Esto es justicia, respondió Armando calmadamente. Su suegra tiene derecho a buscar reparación por los daños que le causaron. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Amalia con voz quebrada. Sus lágrimas parecían genuinas, pero ya no me conmovían. Había llorado demasiadas lágrimas falsas frente a mí como para que pudiera creer en su arrepentimiento. Primero, dijo Armando, van a devolver todo lo que han tomado de la casa de la señora Morales. Cada objeto, cada documento, cada centavo. No hemos tomado dinero, protestó Damián. Porque no había dinero que tomar, le respondí con una sonrisa. Se preguntan dónde están mis verdaderos ahorros. La expresión de Damián me confirmó que seguían esperando encontrar mi dinero en algún lugar. Mis ahorros están perfectamente seguros,
en cuentas que ustedes nunca van a poder tocar. Su cara se contorsionó con rabia. ¿Dónde? Eso ya no es asunto suyo. Segundo, continuó Armando, van a firmar una confesión completa de sus acciones, admitiendo el abuso, la manipulación y el intento de fraude. ¿Y tercero? Preguntó Amalia. Tercero, van a compensar a la señora Morales por daños emocionales y gastos legales. ¿Cuánto? 50,000 pesos, respondió Armando. Era una cantidad significativa, pero no imposible de conseguir. No tenemos ese dinero, gritó Damián. Entonces tendrán que encontrarlo, dije fríamente. Tal como planeaban hacer con el mío. ¿Y si aceptamos todo eso? Preguntó Amalia. Entonces no presentamos cargos criminales, respondió Armando. Pero hay una condición más. Puso una orden de restricción sobre la mesa. No pueden acercarse a la señora Morales nunca más. Ni llamadas, ni visitas, ni contacto de ningún tipo. La expresión de Amalia se quebró completamente. ¿Nunca más? Ni siquiera puedo hablar con mi madre. Perdiste ese derecho cuando decidiste envenenarme, le respondí. Una hija que es capaz de drogar a su propia madre para robarla no es realmente una hija. Mamá, por favor. No me llames mamá. Ya no tienes derecho a llamarme así. Las palabras salieron con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Pero era necesario. Tenía que cortar todos los lazos con estas personas que habían tratado de destruir mi vida. Damián finalmente habló, su voz llena de veneno. Esto no va a terminar aquí, vieja. Vamos a encontrar la manera de... ¿De qué? Lo interrumpí. ¿De lastimarme más? ¿De intentar matarme? Porque eso es lo que estaban haciendo, ¿verdad? Me estaban matando lentamente. No era nuestra intención. Comenzó a decir Amalia. Claro que era su intención. Querían que muriera confundida y sola en ese hogar, para poder quedarse con todo lo que había trabajado durante 73 años. Mi voz se elevó, toda la rabia contenida saliendo finalmente. Tienen 1 hora para decidir, anunció Armando. ¿Aceptan el acuerdo, o presentamos cargos criminales esta misma tarde? Se levantó y abrió la puerta de la sala de juntas. Pueden usar la sala de espera para discutirlo. Después de que salieron, me quedé sentada en silencio por varios minutos. Todo había terminado. Después de semanas de terror, manipulación y humillación, finalmente tenía el control de la situación. Pero el triunfo se sentía agridulce. Había ganado, pero había perdido a mi hija en el proceso. ¿Estás bien?, me preguntó Celia, tomando mi mano. Estoy mejor que bien, le respondí. Estoy libre. ¿Crees que van a aceptar el acuerdo? No tienen opción. Damián es un cobarde, y Amalia está demasiado asustada para arriesgarse a ir a la cárcel. 45 minutos después, regresaron a la sala de juntas. Amalia tenía los ojos rojos de tanto llorar, y Damián se veía derrotado. Aceptamos, murmuró él. Todas las condiciones. Armando había preparado todos los documentos. Firmaron la confesión completa, el acuerdo de restitución y la orden de restricción. También se comprometieron a devolver todos mis objetos personales antes del final de la semana. ¿El dinero?, preguntó Armando. Lo vamos a conseguir, respondió Damián. Tenemos 1 semana, ¿verdad? 1 semana exacta. Si no, presentamos los cargos automáticamente. Cuando terminaron de firmar todo, Amalia me miró una última vez. Mamá. Esmeralda. Lo siento. De verdad lo siento. No respondí. No había nada que decir. Las disculpas no iban a borrar lo que me habían hecho. Se fueron sin decir nada más. Los vi desde la ventana subirse a su auto y alejarse. Era la última vez que los vería, y extrañamente, eso no me causó tristeza. Solo alivio. 1 semana después, recibí un cheque por 50,000 pesos. También recibí todas mis pertenencias de vuelta, incluyendo las joyas que Damián había tratado de vender. Los análisis de laboratorio confirmaron que las vitaminas contenían sedantes y drogas que podían causar confusión y pérdida de memoria a largo plazo. Regresé a mi casa, que ahora se sentía verdaderamente mía otra vez. Celia me ayudó a reacomodar todo y a cambiar las cerraduras.
¿No te sientes sola?, me preguntó. Para nada, le respondí. Me siento en paz. Un mes después, decidí hacer algo que nunca había considerado antes. Doné la mitad del dinero de la compensación a una organización que ayudaba a víctimas de abuso de ancianos. Hay muchas personas como yo, le expliqué a la directora de la organización. Gente que no tiene la suerte de descubrir a tiempo lo que les están haciendo. También cambié mi testamento completamente. Dejé mi casa y mis ahorros a organizaciones benéficas y a Celia, quien había sido más familia para mí que mi propia hija. Amalia y Damián no recibirían ni un centavo. 6 meses después, me enteré por los periódicos de que Damián había sido arrestado por estafar a otros ancianos. Aparentemente, lo que me había hecho a mí no era un caso aislado. Había estado operando un esquema para robar a personas mayores durante años. Amalia había solicitado el divorcio inmediatamente. Esa noticia me confirmó que había tomado la decisión correcta. No solo había salvado mi propia vida, sino que había ayudado a exponer a un criminal que estaba lastimando a otras personas vulnerables. Ahora, sentada en mi jardín por las tardes, regando las rosas que mi esposo plantó hace tantos años, me siento completamente en paz. Perdí a una hija, pero recuperé mi dignidad, mi libertad y mi vida. A veces Celia me pregunta si extraño a Amalia. La respuesta es complicada. Extraño a la niña que crié, a la joven que se graduó de la universidad gracias a mis sacrificios. Pero esa persona ya no existe.